Su turno. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que hablo en nombre del Partido Socialista aquí en la ciudad de Valencia, pero evidentemente habrá momentos en mi discurso, como le ha pasado a mi compañero Vicente Martín Pujalte, que me saldrá la vena profesoral, por llamarlo de alguna forma, o académica, y entonces les pediría que hagan un esfuerzo de disociación de los dos discursos, porque a veces no son siempre coincidentes, ¿no? Y en muchos aspectos me pasa como a Vicente, que me salgo de la línea esperada, ¿no? Yo quería también hacer una presentación un poquito más general, porque, bueno, lo primero que quería decir es que estoy un poquito intimidado. Estoy muy intimidado porque estoy rodeado de dos inspectores de Hacienda, y mi padre, que tiene una empresa, y que yo desde pequeñito he vivido esa empresa, estaba aterrorizado cada vez que venía una inspección de Hacienda. No porque hiciese nada ilegal, sino porque a ver por dónde le pillaban cualquier bobada, ¿no? Y para mí los inspectores de Hacienda, cuando era niño, era como el hombre del saco. Entonces estoy un poquito intimidado. Y en segundo lugar, evidentemente no voy a entrar en comentar ningún tipo de tecnicismos para el que no estoy cualificado. Y comento esto porque lo que voy a hacer es una intervención de carácter muy general, un poco en la línea de la que ha hecho Vicente. Y la verdad es que no tenía tampoco información de que yo tuviese que hacer una presentación, porque si no la habría trabajado un poquito más, pero esta mañana sí que he estado preparando algunas cosas que ahora voy a utilizar no para improvisar, pero sí para organizar mis pensamientos, ¿no? Es una intervención muy general, porque creo que a lo mejor vale la pena contextualizar en qué situación estamos y por qué, un poco al hilo de lo que ha hecho Vicente. Miren, España, si tuviésemos que resumir lo que nos pasa en una sola palabra, yo utilizaría la palabra euritis, ¿no? Es decir, inflamación del euro. Eso es, en una palabra, lo que nos pasa. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos sometidos a una norma monetaria que es un corsé que tiene sus propias normas de funcionamiento. Estamos sometidos a esa norma, a ese corsé, desde el año 98, que se decidió en mayo del 98, y entró en circulación la propia moneda en el 2002, ¿no? Si no recuerdo mal, en enero. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hemos perdido el control de la política monetaria, que la política fiscal, precisamente para evitar, digamos, derrames desestabilizadores sobre la política monetaria o sobre la deuda, que es lo que está ocurriendo ahora, la tenemos en otro corsé, que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que por lo tanto los gobiernos han perdido las dos palancas fundamentales para controlar el ciclo económico. Eso habría obligado, desde el año 96, con los gobiernos del Partido Popular, pero no porque sean del Partido Popular, todos los que han seguido, habría obligado a ser mucho más contracíclicos en la política fiscal. Es decir, si yo no puedo manipular la política monetaria y estoy funcionando con una política que está ajustada a lo que es Alemania, y Alemania tiene unos tipos de interés reales, es decir, ajustados a la inflación muy bajos, muy inferiores a los nuestros, eso significa echar gasolina a un incendio. Por lo tanto, la forma de enfriar esa economía habría sido unas políticas fiscales con superávit continuado durante todos esos años para no acumular el recalentamiento de la economía, la aceleración del consumo, la aceleración de la inversión, la ampliación del déficit por cuenta corriente y la situación de riesgo de insolvencia soberana futura en el plazo de 6 o 9 o 12 meses, ahora mismo, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, cuento todo esto porque es importante que sepamos lo que nos ocurre. Y a mí me da la impresión de que no hay conciencia clara de en qué situación estamos. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, hay dos. Y yo, como ya llevo 5 años de excedencia en la comisión, lo puedo decir con cierta libertad. Si no, me buscaría un grave problema. Uno, salirse del euro. Aún no hemos llegado a ese debate. Quizá llegue el año que viene. Dos,
Dos, deshacer todo lo deshecho, o mejor dicho, rehacer todo lo deshecho durante estos 10 o 15 años. Cuando una economía, lo van a entender ustedes perfectamente, produce 100, ingresa 100 y gasta 150, que son el flujo circular de la renta, es producción, ingreso y gasto, está claro que esos 50 además, tarde o temprano los tendrá que pagar. Esos 50 son la falta de ahorro, el desahorro que hemos realizado desde el año 96, 98 aproximadamente hasta la actualidad, y que se ha ido acumulando en forma de déficit exterior y de deuda exterior. ¿De acuerdo? Ahora tenemos aproximadamente que refinanciar esa deuda el año que viene en unos 200.000 millones de euros. 170 el Estado, 30.000 las comunidades autónomas y 90.000 la banca, por lo que comentaba Vicente de la deuda privada, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Si la política económica no se conduce con las reglas a las que obliga una zona monetaria óptima, como es el euro, nos encontramos con una situación catastrófica, le hemos quitado el bocado al caballo y el caballo ha empezado a correr a su aire, ¿no? Tenemos que reconducir esa situación, pero mientras tanto ya tenemos una acumulación de deuda enorme y una pérdida enorme de competitividad. Desde el año 99 aproximadamente hasta la actualidad hemos perdido entre un 10 y un 15%, incluso más según el indicador de precios o costes que cojamos, de competitividad con respecto a la zona del euro. Y eso nos asfixia. Eso es como cuando uno está en una sauna y quiere salir de la sauna, pero los otros compañeros de la sauna, que son alemanes, franceses y holandeses, dicen, no, si aquí tampoco hace tanto calor. Sí, pero yo me estoy asfixiando. Esa es la situación. Quería enlazar con lo que ha dicho Vicente, porque tengo preparado me van a perdonar, algo personal, pero tengo preparado un artículo que seguramente saldrá estos días y viene al hilo de lo que tú acabas de decir. Entonces, me vais a perdonar que lo lea un poco. Cuando digo que se titula Cuando todo esto pase, viene al hilo también de lo que ha dicho este señor Manuel, que ha venido de China y que están pasando muchas cosas allí y que aquí aún no nos hemos enterado de qué es lo que nos pasa, ¿no? Cuando todo esto pase, yo digo que es esta la frase que más he oído en los últimos meses en España. Al pronunciarla, la gente busca acabar con la pesadilla en la que se ha convertido la crisis y volver, por fin, a la normalidad. Sin embargo, tenemos que escapar cuanto antes de este remolino intelectual que nos engulle, porque envilece la conciencia que tenemos sobre la situación económica en la que estamos atascados. Y aquí, lo que tú has dicho, Vicente, yo le prometo que lo he visto hace 20 minutos, no nos hemos puesto de acuerdo, ni con José Manuel tampoco. El mundo económico que hemos conocido hasta 2007 nunca volverá. Nos esperan años de austeridad y de estancamiento económico con riesgos de deflación, hasta que lleguemos a completar un decenio perdido, como Argentina o Japón, y ajustemos nuestra economía. Y luego ya arranca el resto del artículo. Me habrán permitido que lo lea porque venía al hilo de muchas de las cosas que han dicho ustedes, ¿no? Yo creo que en este remolino intelectual en el que estamos va a ser necesario cambiar muchas cosas. Yo solamente me voy a referir a una o dos, luego en el debate seguramente saldrán más cosas. Sobre todo me preocupa, más allá del problema del crecimiento para el año que viene, que vamos a ver qué es lo que pasa, porque está sobre todo basado en la reactivación del consumo privado. Y lo primero que se reactiva en cualquier ciclo habitual es la exportación, después la inversión y al final, cuando expande todo el ciclo, el consumo privado. Y en cuanto a las exportaciones, el problema está en que tenemos que recuperar ese 10-15%. Antes podíamos devaluar, ahora no. Necesitamos una devaluación interna. Esto lo he dejado escrito hace años. Lo digo porque cuando dicen, los economistas dan ahora
recetas y no han sabido... No, yo lo tengo escrito y fechado. O sea que si la gente no lee o no quiere escuchar las opiniones es otra cosa. Pero lo que quería decir sobre las exportaciones es que necesitamos ese ajuste. Entonces, el ajuste tiene que venir de los costes laborales unitarios. Los costes laborales unitarios tienen dos componentes. Coste laboral, que está en línea con lo que también has comentado tú, Vicente, el coste laboral y la productividad. La productividad en los últimos trimestres ha aumentado, pero ha sido más debido a la destrucción de empleo que a un genuino crecimiento de la productividad, porque estemos invirtiendo en sectores o en empresas altamente productivas. Por lo tanto, ahí hay un Feinstein, una apariencia que no se ajusta a la realidad. Coste laboral. Coste laboral en el numerador tiene dos componentes, la masa salarial y la parte no salarial, la cuña fiscal, creo que le llaman en España, tax wage en la terminología anglosajona, ¿no? Entonces, si yo el coste laboral lo hago crecer, como ha ocurrido en España en los últimos 12, 15, 20 años, muy por encima del crecimiento de la productividad, evidentemente la parte de coste laboral en el Producto Total Nacional cada vez es mayor. Si no hay ganancia de productividad, pues dependerá de la capacidad de las empresas para repercutir ese incremento de coste en el precio, es decir, del poder de imposición de las empresas, de su poder monopolista en el mercado, que ese incremento de costes se repercuta o no en los precios. Si queremos arrancar, si queremos recuperar la economía, y si la recuperación empieza por las exportaciones, vamos a ver qué hacemos con el sector exportador. Decía que en el diferencial con el euro, el diferencial de remuneración por asalariado ha empezado a mejorar en el segundo trimestre de este año, consecuencia de la reducción salarial de los funcionarios. Pero muy poco, queda un camino muy largo por recorrer hasta absorber ese 10-15%. Por tanto, nos quedan años de ajuste y hasta que los mercados financieros, que son usted y yo, no son ningunos seres perversos que con una mano diabólica organizan las cosas. Los mercados son usted y yo y todos los que tenemos dinero y lo invertimos en el mercado. Lo que quieren es seguridad y rentabilidad. Hasta que no vean que se empieza a ejercer un ajuste en la economía, no van a poder, y que hay perspectivas de recuperación, no se van a calmar. Eso en cuanto al origen de la crisis y a la situación. El origen de la crisis, bueno, es que esta crisis ya la hemos vivido. Estuvo aquí el ministro Solchaga en una conferencia muy interesante, y precisamente le hice esta misma pregunta. El periodo 86-92 fue un periodo muy parecido al que estamos viviendo ahora. Al calor de cambios en las expectativas de crecimiento en España, para el consumo, para la inversión, veníamos de una etapa de represión de la demanda doméstica, acuérdense de la reconversión industrial del 78 al 82, al calor de ese cambio de expectativas y de entrada al mercado común, el consumo y la inversión se aceleran, el gasto público también. Las pensiones que tenemos, la ley de pensiones del año 85, el gasto público también. Bien, al calor de toda esa recuperación, en España hay una burbuja inmobiliaria como la hay en Inglaterra, como la hay en Irlanda y como la hay en Estados Unidos. Es decir, que esta canción ya la conocemos. ¿Y cómo terminó? Con 4 devaluaciones por un montante del 20 al 25% en el año 92-93, si no me falla la memoria. ¿De acuerdo? Y estamos con la misma situación. Entonces yo lo que me gustaría es transmitir al auditorio que esta es la realidad y esto es lo que hay. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas. Yo creo que el gobierno español, yo evidentemente aquí no lo represento, está haciendo las cosas en la buena dirección. No entraré a discutir sobre la velocidad o no de esas acciones, pero además de lo que se está haciendo en la buena dirección, se pueden hacer más cosas. Hace falta, en primer lugar, un ajuste salarial privado. El público se ha hecho, falta el privado.
Y hace falta también que todos los gastos públicos, como se ha dicho aquí, se inventarien y se estudien el coste-eficiencia de todos ellos. ¿De acuerdo? En el Reino Unido, este esfuerzo de evaluar coste-eficiencia le ha permitido ahorrar 25.000 millones de euros en productividad, sin perjudicar la calidad del servicio. ¿Qué más se puede hacer? Se pueden relanzar inversiones que se autofinancien. ¿Cómo? Bueno, pues con energías renovables, donde tenemos ventaja competitiva, con infraestructuras menos costosas en materias de consumo de energía, por ejemplo, y también se puede gastar más sin aumentar los impuestos. ¿Cómo? Recurriendo al principio de utilización pago, por ejemplo, haciendo pagar más a aquel que utiliza más intensamente los servicios, con excepción de proteger a los que menos tienen. Hay más medidas, vamos a dejarlo. Vamos a ponerlas ahora en el debate. Bueno, yo creo que se han dicho muchas cosas.